Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Seguimos con las jornadas, ¿vale? Con el encuentro después de, bueno, pues un inicio muy interesante. Así que empezamos con un proyecto que nos va a presentar Néstor sobre generación del conocimiento en materia de aceptabilidad en los servicios de salud, ¿vale? Y con un enfoque, pues, de inclusión y antirracista. Es un proyecto, ya nos lo explicará, que está, si no me equivoco, Néstor, está financiado por la llamamos Dirección Sí, General de Migraciones, que creo que ha cambiado el nombre, pero seguimos llamándole así. sí. Dentro de la casa lo entendemos perfectamente y como estamos en la familia, pues ya está, no hay problema. Os presento a Néstor, es doctorado en epidemiología por la Unidad de Basilea en Suiza y tiene un máster en salud internacional y cooperación, además también en antropología médica. Ha trabajado como técnico superior en salud pública en el Ministerio de Sanidad y ha sido profesor asociado en diferentes universidades, ¿vale? Ha monitoreado y ha supervisado numerosos ensayos clínicos y ha sido pues investigador a nivel internacional y cuenta, bueno, si buscáis, pues cuenta con numerosas publicaciones de revistas en pues de reconocido prestigio. Y bueno, pues desde 2025 está con Médicos del Mundo con nosotras, además en nuestro mismo departamento, como técnico de unidad de investigación en salud social, ¿vale? Así que adelante, Néstor. Como tenemos 2 horitas casi, menos 10 minutos los que os he quitado yo ahora, em, vamos a hacer un poco como la dinámica de esta mañana, ¿vale? Presentáis la experiencia, yo voy dando paso a las siguientes experiencias y luego al final vamos a dejar un huequito, ¿vale? Un momento también para que las compañeras, la gente que está, los compañeros, la gente que está conectada, pues pueda hacer pues preguntas, también compartir dudas o reflexiones, ¿vale? Que consideren oportunas. También lo podéis señalar por el chat, ¿vale? Si queréis y luego las vamos recogiendo y luego les vamos preguntando. Así que Néstor, muchas gracias por esta intervención tuya y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias a ti y a Maya y también a todas las ponencias que hemos tenido en la primera sesión de la mañana, porque yo creo que el proyecto más o menos que voy a presentar sigue un poco esa línea de cómo buscar o cómo intentar, pues eso, conseguir que la evidencia, los datos, los resultados de los proyectos que vamos de alguna forma desarrollando tengan o se puedan orientar hacia un cierto grado de aplicabilidad. ¿Vale? Vale, pues como han comentado Amaya, este proyecto lo ejecutamos durante el año 2025, ¿vale? Está financiado por la Dirección General de Inmigraciones y lo que intentaba es entender de alguna forma o abordar una problemática también que desde distintos organismos internacionales como la OMS han venido destacando los últimos años, que es As la the cuestión World de la Health erosión de Organization la, has mentioned, como this digamos, is de la the aceptabilidad. ¿Vale? O sea, desde issue of tanto acceptability. Médicos del Mundo como otras entidades también Medicos desde del hace Mundo muchos and años other se han entities centrado en for many una years have cuestión que focused digamos más on bien estructural structural que ha questions calado como es la accesibilidad, lo que es el sistema sanitario, of the ya accessibility of más relacionado the con los temas más public health de carácter system, físico, which have económico, to do cognitivo, with more y organizational como and digamos el paso economic natural o el paso questions. como digamos But más lógico the sería después, next una vez step after en that, cierta medida se va consiguiendo la and accesibilidad, to some pasar extent, once a we've achieved abordar lo que accessibility, sería aceptabilidad, we que have serían to aquellas address the dimensiones issue y of percepciones y acceptability. experiencias Those que dimensions and están experiences centradas en la atención focused y el more trato recibido. on the kind Desde of aquellas attention and dimensiones treatment pues, de received, carácter, como digamos, más social, más more cultural, más social dinámico, and y que cultural tienen and mucho que ver también dynamic con las in nature, interacciones también and that have to do with médico-paciente, ¿no? Que serían pues, a el respeto a las doctor experiencias, patient por ejemplo, para relationship. For evitar example, pues, in discriminaciones terms también, of non la discriminatory sensibilidad treatment, hacia género, awareness equidad y of también hacia language, por la victimización. sensitivity towards ¿Vale? gender, towards Entonces, cultural en parameters. principio, lo que buscó este proyecto es intentar In abordar principle, what this este concepto más general o esta idea de la aceptabilidad dentro del sistema sanitario español. ¿Vale? Y lo hicimos a través de un enfoque interseccional que se centraba justamente en intentar entender o dar valor a esta, como digamos, interrelación entre diferentes dimensiones, entre diferentes factores
o partes de nosotros, que de alguna forma están todas interconectadas y que nos definen pues, como seres humanos dentro de un contexto donde nos vamos moviendo, ya sea un contexto laboral, contexto familiar, contexto sanitario, ¿vale? Donde de alguna forma intentar abordar todas esas dimensiones que de alguna forma van jugando a la hora de hacernos valer y también de alguna forma también ir patinando dentro mejor de diferente mejor engranaje del sistema sanitario para ver cómo se podía pues trabajar e intentar mejorarlo en un contexto, sistema sanitario español, pues que recientemente, pues como sabéis, está caracterizado pues una fragmentación importante y también por una falta también de recursos bastante de manera pues más bien estructural y sistémica, ¿vale? Entonces, ¿qué nos basamos, por ejemplo? Porque la idea que teníamos era no solo intentar entender o intentar generar, como digamos, una fotografía de qué es o qué podemos entender como aceptabilidad dentro del sistema sanitario español, sino intentar promover justamente un enfoque, como digamos, más práctico. Ver cómo generando conocimiento de diferentes ángulos, ¿no? Ya sea a través de personas migrantes, a través de trabajadores del propio sistema, cómo generar a lo mejor herramientas, estrategias y también dinámicas que pudieran de alguna forma ir acercando de una manera colectiva hacia ese objetivo, pues eso, de mejorar y entender y abordar también la aceptabilidad como un eje central dentro de la atención sanitaria. ¿Vale? Entonces, aquí ves que básicamente nos centramos en tres dimensiones principales. Por un lado, era parte diagnóstica, donde intentábamos entender, pues eso, cuál es a lo mejor la situación de la aceptabilidad en el sistema sanitario. Y aquí trabajamos sobre todo con personas migrantes y también con expertos también en el campo, sobre todo de eso de la sanidad, de migración, de antirracismo, ¿vale? Para entender de alguna forma qué se había hecho, qué se estaba haciendo y qué se podía mejorar en términos de aceptabilidad. Por otro lado, después ya pasamos a esta dinámica como más de carácter participativo, donde buscábamos que distintos puntos de vista, en este caso de personas migrantes y también de profesionales sanitarios, convergieran y crearan, de alguna forma, pusieran sobre la mesa cuáles sus inquietudes, sus necesidades y sus problemáticas dentro, pues eso, de este, como digamos, de este esquema de aceptabilidad para después ir trabajando, ¿no? Trabajando de manera mixta, pues cómo se pueden generar estrategias que de alguna forma cumplan y se adapten a las necesidades de cada una de las partes, ¿vale? Porque no tenía tampoco mucho sentido simplemente plantear a mejor estrategias, pues que no desde la parte, como digamos, de las personas migrantes, que no tuvieran en cuenta también a los profesionales sanitarios. Igualmente, tampoco le encontramos mucho sentido centrarnos únicamente en las reivindicaciones, necesidades del personal sociosanitario, que no abordaran a lo mejor esa otra visión o experiencia más vivencial, ¿vale? Aquí tenéis un poco, como si dijéramos, el esquemita del proyecto y que todo esto derivaba después a la idea de generar a través de este proceso vivencial de transmisión de experiencias y de compartir también diferentes, a lo mejor, herramientas, dinámicas y procesos, pues pasar a generar lo que llamamos una guía práctica de aceptabilidad, ¿no? Que serviría como de alguna forma como hoja de ruta para que dentro del sistema sanitario, los diferentes a nivel, nos hemos centrado sobre todo en la atención primaria, pero se podría aplicar también a nivel también, por ejemplo, hospitalario, ¿no? Pero la idea sería que esa guía sirva como referencia para entender cómo se puede abordar dentro del centro de salud la aceptabilidad y cuáles serían a lo mejor los ejes principales que se deberían trabajar, ¿vale? Pero no como una guía a lo mejor, una guía secuencial, sino como una guía entendida de un proceso holístico que aborde diferentes dimensiones, que todas ellas, de alguna forma, aporten su granito de arena y estén interconectadas e interrelacionadas, ¿vale? Pasamos un poco, ahora voy a centrarme un poco en cuál es un poco la radiografía, como si dijéramos, de esta problemática de aceptabilidad en el sistema sanitario español, ¿vale? Por un lado, que nos encontramos esta visión también de los expertos y de los profesionales, lo que nos comentaban es que muchas veces la cuestión de la aceptabilidad, entendida esto como entender también las necesidades también del paciente, escuchar, redactar también los procesos también asistenciales, pues eso, a las propias particularidades de quien tienes delante, dependía mucho también de la propia voluntad, también tanto de los centros como también del personal sanitario. Porque tampoco existían, por ejemplo, formaciones regladas, no existían protocolos, y en aquellos a mejor lugares o centros donde sí que existían, era de alguna forma algo
O sea, también la implementación tampoco era, como si dijéramos, era tan sencilla como podía parecer, ¿no? Porque dependía también mucho también de la propia voluntad de organización entre los distintos, a lo mejor, estamentos que componen también la estructura del centro sanitario, ¿vale? Y por otro lado nos encontramos también es que hoy en día pues hay dos recursos que se podrían enmarcar dentro a lo mejor de útiles para abordar lo que es la aceptabilidad, que serían la mediación intercultural y la teletraducción, ¿no? Que hay, por ejemplo, programas, pues eso, tanto en la Comunidad de Madrid como en Navarra, en varias comunidades autónomas, hay programas ya establecidos desde hace tiempo, ¿vale? Pero la perspectiva que tenían, por ejemplo, estos profesionales es que también eran muy limitados, ¿no? En tanto a la aplicación, cómo se aplicaban, ¿no? Porque no había una sistematización, como comentaba antes, de que se utilizaban por norma general, igualmente también cómo se concebían, ¿no? Porque una de las limitaciones que ellos veían, por ejemplo, es que se entendían estos recursos como únicamente como fines y no como un medio. En la medida de entender que, por ejemplo, cuando hablamos de mediación intercultural, ¿vale? Hay que entenderlo a lo mejor como un recurso, un engranaje que debería estar, como digamos, en todos los niveles o en todas las dimensiones que abordan a lo mejor la asistencia sanitaria desde que la persona entra al centro de salud. Bien, pues generalmente lo que nos comentaban estos expertos es que la mediación intercultural era únicamente utilizada como un recurso, a lo mejor un recurso borrador, ¿no? Que de alguna forma era simplemente se utilizaba en elementos, en momentos concretos, en lugares concretos, para solucionar conflictos y problemas que ya de alguna forma vamos, ya estaban más que identificados. O sea, no se entendía, no se aplicaba esta idea mejor de la mediación cultural como un proceso enriquecedor, un proceso que debería estar, como digamos, ejecutado de manera transversal, sino que únicamente se planteaba su uso como un recurso más utilitarista, ¿no? Orientado simplemente pues, a unos objetivos más de carácter en el sentido terapéutico, que era salvar, como ejemplo, la barrera que había entre interacción médico-paciente, pero sin ir, como ejemplo, más allá, ¿no? Sin entender un poco cuál era a lo mejor el trasfondo o esas dimensiones, como digamos, más psicosociales y más holísticas que puede tener también la mediación intercultural, ¿vale? A la hora de hablar de arte de traducción era un poco algo también bastante similar, ¿no? Como que si bien este recurso, pues gracias a lo mejor al uso de nuevas tecnologías, había ayudado, ¿no? Porque ahora había traductores, había también automáticas o automáticos a través, por ejemplo, de inteligencia artificial. En otros casos había servicios también contratados, ¿no? Por las propias consejerías de salud, pero también había unos problemas también a la hora de entender la teletraducción y el trasfondo, era sobre todo las barreras y las dimensiones también culturales, que no era simplemente traducir, sino también entender cuál era, por ejemplo, el propio contexto, cuáles eran las dimensiones a lo mejor que se querían transmitir, no abordaban a lo mejor dimensiones como la privacidad, como también cuestiones a lo mejor dimensiones como también el género, ese tipo de a lo mejor de cuestiones más de carácter sociocultural no entraban dentro de alguna forma de esa imagen general de cómo se aplicaba también de este elemento como es la traducción, ¿vale? Y después ahora pasamos un poco a cuáles serían, como digamos, esas percepciones que ya tenían las personas migrantes con respecto a aceptabilidad. A la hora, por ejemplo, de realizar las entrevistas, ¿no? Porque en este caso nos centramos sobre todo en realizar entrevistas con personas migrantes, lo que nos encontramos sobre todo es que había barreras a varios niveles. Por un lado, barreras a nivel, como digamos, más burocrático o administrativo de admisión, que eran las generales que identificaban como centrales, que se centraban sobre todo en cuestiones burocráticas, independientemente de que la persona tuviera acceso, sistema sanitario o no, se identificaban también esas barreras burocráticas, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para DGM, para participar, son unos requisitos que impone también en este caso a financieras, que aquí los participantes tienen que tener, por ejemplo, su situación administrativa tiene que ser regulada, ¿no? Pues de alguna forma todas las personas, todos los participantes tenían acceso al sistema sanitario. Igualmente identificaban y describían diferentes trabas burocráticas también. Por otro lado, también, otro aspecto importante también era la invalidación también del estado de salud, ¿no? El hecho de percibir o de identificar que el trato que recibían a nivel de admisión era de alguna forma menospreciaba su propia capacidad de identificar pues eso, su proceso, si estaban enfermos, su nivel de dolor, se sentían muchas veces también juzgados. De alguna forma, eso generaba pues también situaciones, dimensiones y escenas pues que realmente no eran para nada pues eso
positivas, ni tanto para propia experiencia también de las personas migrantes, ¿vale? Y eso se encontraban también de manera, como digamos, en esa primera barrera de admisión. Por otro lado, también pasaban ya otros episodios también de que identificaba más como discriminación directa, ¿vale? Donde ya se pasaba directamente a negar la atención, ¿no? Si existieran, por ejemplo, motivos, porque como os he comentado, estas personas pues tenían acceso al sistema sanitario, ¿vale? Pero igualmente también lo que sentían es que en algunos casos también sufrían una discriminación también directa, ¿vale? Y sobre todo en este caso nos centramos más de la parte administrativa, la parte más, como digamos, la primera piedra dentro del sistema sanitario, ¿vale? Y en algunos casos también lo que se planteaba, ¿vale? Era que este tipo a lo mejor de dinámicas, este tipo a lo mejor de experiencias no eran casos aislados, sino que de alguna forma todo estaba organizado dentro a lo mejor de procesos a lo mejor vitales que se iban repitiendo, se iban incluso transfiriendo y, como digamos, socializando dentro de sus propias comunidades, dentro de sus propios núcleos familiares, y que eso hacía que después las dinámicas a lo mejor de uso del sistema sanitario fueran, como digamos, adaptándose, no centrándose a lo mejor en entender la salud y el derecho a la salud pues como un derecho que puedes ejercer en cualquier momento, sino básicamente lo entendían como simplemente voy al centro de salud o voy a lo mejor urgencias cuando estoy pues en un estado pues que ya no puedo moverme, ¿no? Como de alguna forma lo entendían como el último recurso y no entender a lo mejor el uso del sistema sanitario, pues eso como un derecho a que tenían, pues eso, a que podían acceder y deberían poder acceder de manera libre, de manera sin pasar a lo mejor por estos procesos tan estigmatizadores, ¿vale? Por otro lado, ya nos pasamos un poco al siguiente nivel, que sería la parte de atención. En este caso, centraban o describían pues, que de alguna forma también encontraban algunas barreras, pero por otro lado, al menos en este caso, los participantes indicaban pues, que el trato era, como digamos, más agradable y más cordial, ¿vale? Pero por otro, y en este caso, las barreras iban más identificadas sobre todo a las dimensiones también comunicativas y también a las propias barreras lingüísticas, ¿no? Por un lado, el tema también de la dimensión comunicativa tenía mucho que ver también con los propios rasgos culturales y también con las propias expectativas que también se tenían sobre cómo debería ser o cómo debería entenderse la atención también sanitaria, ¿vale? A mejor dimensiones como eso, como un tono, utilizar a mejor palabras subidas de tono o cierta agresividad o autoridad en la forma de hablar, no mira a los ojos, no presta atención a la persona, ¿no? Mientras se estaba explicando a lo mejor lo que le pasaba, pues que el médico estuviera, por ejemplo, escribiendo, pues entendía, pues a lo mejor, pues como una falta de respeto, como que realmente no me estaba escuchando. O sea, de alguna forma, ese tipo a lo mejor de dimensiones más en el tú a tú, pues eso también impactaba y generaban ciertas reticencias, ciertas barreras a la hora después, pues eso, de poder generar lazos de confianza, generar a lo mejor eso, una comunicación también activa, ese tipo de dimensiones, ¿vale? Y por otro también las barreras también lingüísticas, también eso tiene mucho que ver el tema de los servicios también de traducción y mediación intercultural, ¿no? Como os he comentado antes, la parte más técnica nos indicaba que estas herramientas, estos instrumentos no estaban implementados de manera sistemática, incluso en aquellos centros donde esos recursos existían no siempre eran usados por los profesionales sociosanitarios y aquí justamente las personas también migrantes nos comentaban justamente lo mismo, ¿no? El hecho, pues eso que básicamente a veces pues tenían que tirar pues a lo mejor de familiares que les sirvieran como digamos como traductores y eso generaban, lo he comentado mismo, problemas también asociados también con la confidencialidad, con la libertad a lo mejor expresarse, con el hecho de contar situaciones o expresar situaciones con las que la persona no se siente cómoda hablándolo delante a lo mejor, aunque sea de un familiar, ese tipo de cuestiones pues también generaban después este tipo de barreras lingüísticas, pues eso, problemas que se iban, como digamos, incrementando después a lo largo del tiempo y a la hora de entender, pues eso, cómo debería ser como una atención adecuada, ¿vale? Y pasando un poco a la perspectiva de los profesionales sociosanitarios, aquí lo que nos encontramos también es que entendían por norma general que había, por ejemplo, una degradación general en lo que es el funcionamiento también de servicio, ¿no? El tiempo de las consultas, como que había mucha más presión para cumplir los tiempos, el tema de personal y el tema también de cubrir, por ejemplo, bajas, cubrir, por ejemplo, plazas, también era un tema bastante recurrente, ¿vale? Cuestiones asociadas también como la deshumanización también del trato al paciente, como que hablaban un poco, en este caso, era interesante
porque se contrastaba también, por ejemplo, perspectivas a lo mejor de profesionales más jóvenes o profesionales más mayores, ¿vale? Y comentaban cómo de alguna forma la forma de atender también había ido transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? De cómo hoy en día se centraba mejor una cuestión, en dinámicas más de carácter medicalizado y anteriormente, hace 15, 20 años, de alguna forma la atención se centraba mucho más en entender, las propias necesidades de la persona y pues dar una atención, como digamos, más centrada en escuchar, ¿no? Pero claro, esto está muy mediado y muy atravesado también con la propia situación también que atravesaba el propio sistema también sanitario. Lo que comentaba antes, la propia barrera, como si dijéramos, estructural. Y también otro elemento importante que se abordó con ellos era las cuestiones a lo mejor asociadas con el tema de formación y motivación, ¿no? Para intentar que se interesaran por la cuestión también de aceptabilidad, ¿no? Lo que nos encontramos es que, como recordáis como he comentado antes, los expertos, ellos mencionaban que básicamente el interesarse o no interesarse por la aceptabilidad por parte de los profesionales era una cuestión también de voluntad, ¿no? Una decisión personal. Y aquí lo que nos marcaban también los profesionales sanitarios era básicamente eso, que desde el propio sistema de salud no se fomentaba en las diferentes comunidades, no se fomentaba básicamente el hecho que existieran mejor procesos formativos, que se hiciera una carrera profesional, que de alguna forma se dieran incentivos para que se siguiera, por ejemplo, también la formación, ¿vale? Y aquí, ahora, ya para ir terminando, un poquito es cuando voy a centrarme más de lleno, porque creo que ya estamos ya casi llegando a los 20 minutitos, ¿vale? En cómo, de alguna forma, todo esto nos fueron contando, ¿no? Esta parte diagnóstica se fue transformando en la evidencia, ¿no? Esta evidencia se fue transformando en un recurso práctico que es esta guía que he mencionado al comienzo, ¿vale? Como os he comentado, la parte, como digamos, 2, la segunda fase, por ejemplo, del proyecto era más de carácter más formativo y de carácter como más de talleres vivenciales en donde ambas partes, tanto por separado, profesionales sociosanitarios por un lado y personas migrantes por otro, fueron de alguna forma rompiendo el hielo, familiarizándose a lo mejor con la necesidad de expresar sus necesidades, de comunicar, de decir lo que necesitan, ¿no? De alguna forma. Eran como unos talleres como más introductorios, ¿no? De alguna forma para generar y para ir introduciéndoles en este tipo de mejores dinámicas más participativas, ¿vale? Y después de terminar esos talleres por separado, lo que planteamos, esta tercera fase, era el cruce de saberes, donde tanto en cada una de las regiones donde aplicamos el proyecto, tanto profesionales sociosanitarios como personas migrantes se juntaron en un mismo espacio. Y ahí es donde básicamente se buscaba, ¿no? Entre ellos también que dialogaran y generaran, y todo eso que habían expresado, habían ido poco a poco discerniendo en los talleres anteriores, saliera también a la luz, ¿vale? Y a partir de esas necesidades, de esas necesidades no resueltas, pasarán, por ejemplo, a proponer diferentes soluciones prácticas, ¿vale? Y aquí, básicamente, es un poco, aquí os presento un poco cómo dinamizamos o cómo planteamos un poco lo que es la estructura también del taller, ¿vale? Por un lado, seguimos, por ejemplo, en esta estructura también de romper el hielo, ¿no? De alguna forma, donde un poco, como digamos, un poco replicar lo que se había hecho en los talleres anteriores para que de alguna forma cada uno expresara desde su punto de vista, sus vivencias, las necesidades que podía tener, un mapeo después de los saberes y experiencias a través de grupos mixtos ya, de profesionales y también de personas migrantes, identificar también las necesidades y después, en la dinámica 3 sería como digamos crear a partir de esas necesidades qué soluciones puede haber, teniendo en cuenta las necesidades, un poco la perspectiva de las personas migrantes, ¿no? Como usuarios también del sistema y los profesionales como personas, como trabajadores que conocen también el sistema y un poco también como digamos las pequeñas triquiñuelas, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Aquí es donde también se intentó aplicar un poco en ver ese tipo de soluciones, ¿no? Ese tipo mejor de dinámicas, soluciones o estrategias, cómo orientarlas, ¿no? Hacia quién iban dirigidas, quién debería fomentarlas, cómo, de alguna forma, cuál sería mejor el proceso de llevarlas a cabo, ¿no? Para intentar construir de una forma práctica, que no quede simplemente en ideas vacías, sino intentar generar, como he comentado antes, una hoja de ruta, ¿vale? Y dentro de todas las que planteamos, ¿no? Porque básicamente, tened en cuenta que eso, que creo que antes no lo he comentado, el proyecto se realizó en 7 comunidades autónomas. O sea, teníamos, por ejemplo, de cada una de estas comunidades hicimos un taller de cruce de saberes, así que teníamos, por ejemplo, propuestas en 7 regiones diferentes. Y en cada una de ellas también, claro, lo que planteamos también es la necesidad de priorizar también,
¿no? De priorizar cuál de ellas pues era como digamos más factible o más realista en términos sobre todo eso de facilidad de implementación y también de recursos, ¿no? Para intentar de alguna forma orientarnos o centrarnos en aquellas que pudieran tener un mayor impacto con un menor coste, teniendo en cuenta sobre todo también la situación también del sistema sanitario y buscando esta aplicabilidad, ¿no? Que se en la idea de que se pueden aplicar este tipo mejor de recursos, este tipo mejor de intervenciones, sin que suponga a lo mejor un altibajo pues, a las propias dinámicas también de los centros, ¿vale? Y aquí para terminar, os presento un poco lo que son, lo que sacamos de todo ello. Aquí tenéis, por ejemplo, un código QR que os puede llevar, por ejemplo, a descargar también la guía. También está en la página pública, en la página web de Médicos del Mundo. Y básicamente las experiencias que hemos podido sacar de este proyecto, ¿no? El hecho de que esta guía, ¿no? Lo que plantea, por ejemplo, si veis a la derecha de la imagen, son los 7 ejes que identificamos, ¿no? Dentro, como digamos, a través de estas propuestas, las agrupamos en 7 ejes y que lo que dan respuesta es básicamente es eso, a estas necesidades y a este compromiso, ¿no? Que puede ser por un parte una dimensión, como digamos, más comunitaria, una dimensión, como digamos, más asistencial, y lo que buscan también es generar, por ejemplo, saberes construidos de manera colectiva y que pueden ser de alguna forma aplicados teniendo en cuenta, por un lado, la sensibilidad o las necesidades también de los usuarios y por otro lado también las particularidades también de los propios trabajadores, ¿vale? Y yo creo que me ha ajustado más o menos bien. Pues muchas gracias, Néstor. He compartido en el chat el Ah, enlace, ¿vale? Por si la gente vale. no tenía bueno, acceso al móvil o bueno. Mm, Pues muchas gracias además por la presentación, ¿vale? También por haber enmarcado también la parte más conceptual, ¿no? Pues qué es aceptabilidad, qué entendemos por aceptabilidad, cómo se engrana la aceptabilidad dentro del derecho a la salud con los diferentes elementos. También has hecho una pincelada sobre la situación del sistema y los problemas que hay a nivel estructural, ¿no? Pues que vienen un poco también, bueno, pues que entendemos luego también muchos aspectos que has comentado, ¿no? También en esto nos ha hecho un repaso sobre la metodología de investigación que se ha desarrollado a través de un diagnóstico, el fortalecimiento bueno, pues participación y generación de conocimientos y el taller de cruce de saberes, que es lo que has retomado ahora, ¿vale? También gracias también por poner, yo creo que sobre la mesa las limitaciones que os habéis encontrado, ¿no? Pues en cuanto a mediación, en cuanto a teletraducción. Luego tenemos, después de la compañera Yedra la intervención de Pilar, que yo creo que también, de Pili nos va a hablar también yo creo que le va a resonar también mucho con la intervención que va a hacer, ¿vale? Luego, bueno, pues también has comentado toda la parte de también cuáles son las dificultades también que encontraban el personal sanitario, ¿no? Ya solo también las personas que acceden a los servicios, como el personal sanitario, pues eso, con la falta de recursos, la falta de tiempo. También una deshumanización, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Una deshumanización alejada de las necesidades de las personas, ¿no? Y que también puede ser también, si las necesidades se identifican en materia de formación, motivación, etcétera. Bueno, me ha gustado mucho también cuando has comentado cómo transformar el conocimiento en la práctica, ¿no? Y has comentado también la parte más de cruce de saberes. Y bueno, luego cómo vamos a tener esa parte como de preguntas y diálogos, si alguien quiere. A mí ya me surgen algunas preguntitas, ¿vale? Pero vamos a dar paso a la siguiente experiencia, ¿vale? Que bueno, que también me empieza con un poco así el proyecto de generación de conocimiento, ¿vale? Sobre las desigualdades en salud de la cooperación española, ¿vale? Y bueno, pues también nos va a hablar Yedra, que va a ser la persona que la va a presentar sobre, bueno, pues una metodología y unas herramientas que se han elaborado pues para aplicar el enfoque bueno, de reducción de las desigualdades en salud, ¿vale? Vale, Yedra es licenciada en Derecho, es máster en Práctica Jurídica y en Derecho y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva trabajando en proyectos de cooperación, pues Yedra, toda tu vida, desde el año 2000. Bueno, has desarrollado principalmente tu labor en el continente americano y en el 2008 empezó a trabajar en Médicos del Mundo. Así que ella es una veterana, compañera, si le conocéis y si no le conocéis, contactarle.
Bueno, comenzó en las áreas en la área de género, derechos humanos, cuidados y diversidad cultural. Y desde el año 2018 representa el grupo de feminismos de la Coordinadora de ONGs en el grupo de trabajo de feminismos del Consejo Superior, ¿vale? También ha participado en diversas publicaciones con temáticas pues, de género y derechos humanos en materia pues, de recopilación de testimonios de viudas víctimas del conflicto armado en Guatemala. Además de análisis de procesos intraorganizaciones o intraorganizacionales pro equidad, salud y derechos sexuales y reproductivos y también cooperación feminista, ¿vale? Y bueno, y actualmente es la coordinadora de la unidad de enfoques transversales de Médicos del Mundo, ya tiene una participación clave en el proyecto que os va a presentar, ¿vale? Así que adelante, Yedra, es todo tuyo. Muchas gracias, Amaya. Ya va una teniendo una edad y claro, va recopilando más experiencia. Voy a intentar hablar despacio porque a mí me pasa también lo mismo, que me embalo y se me olvida pues que hay gente traduciendo. Bueno, este es un proyecto que tenemos con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y que elaboramos junto con el el Instituto, perdón, de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, ¿no? Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estas herramientas son uno de los productos del proyecto que es más amplio que esta herramienta. Nos parecía interesante cuando vimos que presentar en este encuentro el contaros no solo el resultado, sino también el proceso llevado a cabo, porque ha sido un proceso bastante rico. Entonces, partíamos de unas herramientas que tenía la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, era una guía y unas herramientas para incorporar el enfoque de desigualdades. En general, no era sectorial de salud, de educación, es una herramienta amplia y para elaborar los primeros borradores de nuestras herramientas nos basamos en estos documentos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y también en fuentes de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud y otras fuentes que a lo largo del tiempo íbamos encontrando y nos ayudaban a alimentar. Después de tener este primer borrador, eh, que se hacía desde la unidad de enfoques transversales, nos reuníamos varias personas de Médicos del Mundo con diferentes especialidades para revisar la herramienta y mejorarla. Una vez que teníamos este segundo borrador, lo revisábamos en un comité técnico-científico creado ad hoc para el proyecto, en donde estaba, obviamente, la financiera, ¿verdad? La agencia española, en donde estaba la contraparte, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, y en donde estábamos varias personas implicadas en el proyecto de Médicos del Mundo. Una vez que teníamos este tercer borrador, ya lo trabajábamos en unas comunidades de propósito. Se crearon estas comunidades de propósito invitando a personas expertas tanto en desigualdades como en salud, como en enfoques transversales, como género, como derechos humanos, como interseccionalidad, como antropología. Y lo que hacíamos es que compartíamos este tercer borrador en la comunidad de propósito y teníamos para cada herramienta una sesión específica en donde compartíamos las recomendaciones que nos habían enviado antes de la reunión de la comunidad de propósito o recomendaciones que salían específicas en cada sesión. Y después, pues con todos estos aportes, realizábamos el cuarto borrador. O sea que ha sido un proceso muy reflexivo, muy meditado, porque no hay antecedentes de herramientas similares y realmente necesitábamos contar con el punto de vista tanto de otras ONGs
que iban a tener que aplicar las herramientas de la propia agencia de cooperación, pero también queríamos tener el punto de vista de otros institutos de investigación, de otros espacios, para que no perdiera tampoco la calidad teórica, es decir, compaginar la calidad práctica con la calidad teórica. En cuanto a la estructura de las herramientas, hemos ido desarrollándola a medida que íbamos haciendo las herramientas. Es decir, como comentaba, no contábamos con fuentes anteriores, solo la herramienta de la agencia, que era una herramienta amplia, no era para el sector. Entonces, en las cuatro primeras herramientas fuimos pensando en estructuras de cómo organizar la información en salud. El derecho a la salud es un derecho muy amplio y que abarca otros derechos que se ven afectados. Es decir, si yo no tengo derecho a una vivienda digna, mi derecho a la salud se va a ver afectado o, por ejemplo, a agua potable, ¿no? Entonces, tiene una mirada tan amplia que era difícil pensar cómo estructurar la información sobre salud. Entonces, en un principio, pensamos estructurarla en dimensiones, pues dimensiones social, dimensión territorial, dimensión de género, pero vimos en la comunidad de propósito que no se terminaba de sentir la gente cómoda con esta división porque veían que se quedaban fuera algunos sectores de los determinantes de la salud. Entonces planteamos en la segunda herramienta estructurarla desde los determinantes sociales de la salud que la Organización Mundial de la Salud y que la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud identifican como esenciales, que van desde la situación biológica en la que está el individuo a su entorno, a el contexto político. Pues tampoco terminó de convencer esta forma de estructurar. Entonces seguíamos avanzando, haciendo nuevas herramientas con nuevas propuestas de estructura de división de cómo recopilar la información sobre el derecho a la salud. Es decir, teníamos indicadores, teníamos preguntas, pero no sabíamos cómo estructurarlas, cómo clasificarlas. Entonces, en la tercera herramienta planteamos desde la mirada de los tipos de desigualdades. Como os comentaba al principio, este es uno de los productos del proyecto, pero otro producto anterior fue elaborar la evolución del marco normativo de derecho a la salud desde 1945, que se crea la Organización Mundial de la Salud, hasta el año pasado, que fue la última reunión que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, en donde debate sobre diferentes temáticas y ahí se puede extraer mucha información de cómo va entendiendo la Organización Mundial de la Salud, que es el derecho de salud. Al principio tenía una mirada muy biologicista y con el tiempo ha ido teniendo una mirada más social y, por ejemplo, en la última etapa también incorpora una pata de cómo la responsabilidad gubernamental. Entonces hicimos una estructura y probamos. Y tampoco nos convenció esta tercera herramienta. La clave la conseguimos en la cuarta herramienta. Esto nos parecía importante, todo el grupo de personas, que somos muchas personas de médicos del mundo que hemos estado en este proceso, contároslo porque hay veces que queremos tener desde el minuto uno todas las herramientas desarrolladas, planteadas, perfectas, y a veces hay que ir avanzando, trabajando, debatiendo y encuentras la solución. Y la solución fue trabajar desde tres abordajes. Entonces, planteamos que había un abordaje A, que era condiciones de vida y situación de vivienda, ¿no? Determinantes socioeconómicos de la situación de vivienda. El abordaje B tiene que ver con calidad, distribución, accesibilidad de los servicios de salud. Y el abordaje C tiene que ver con leyes, normas y prácticas discriminatorias. ¿Por qué nos convenció? Porque cuando llevas a cabo un proyecto de salud, no estás trabajando solo con el sistema sanitario, estás también trabajando normas discriminatorias, estás también trabajando otros determinantes como puede ser el acceso al agua potable o el transporte. Entonces nos pareció que este abordaje ABC permitía que al utilizar esta herramienta de desigualdades en salud, tú pudieras
picar preguntas, elegir preguntas que te ayudaran a hacer este diagnóstico, este plan de trabajo, You abordando todas creating las your áreas que diagnosis, tienen que your ver con work el plan, derecho a la salud. encompassing all areas related to healthcare. Hemos planteado, una vez que hemos tenido So ya once todas las we herramientas, y had ahora las all the presentaré muy tools that rápido, hemos will planteado que la present estructura you de la herramienta general pues sea, rapidly, primero, cuál es el propósito, el the objetivo general de esa tool is the herramienta, goal una and tabla sencilla de qué elementos dentro purpose de of estos the tres tool, abordajes ABC a hay que tener en chart cuenta. of Puede the ser elements to pues una take herramienta into de indicadores, account, serán los indicadores, es una herramienta indicators, de could be diagnóstico que pregunta del diagnosis, diagnóstico, which si es una questions, herramienta de Un outil de estrategia, diagnostic pues avec qué des questions líneas de diagnostic, si estratégicas hay c'est que pour faire des desarrollar en stratégies, estos pour abordajes. montrer quelles lignes stratégiques peuvent être élaborées. Et ce qui nous paraît fondamental, une liste de vérification pour être sûr de bien l'appliquer, de bien appliquer. Et puis, en liste de résumé, on a utilisé l'outil 1, 2 ou 3. Quel est le produit on a dû générer avec chacun de ces outils? Je vais vous expliquer maintenant les 8 outils dont il s'agit. L'agence dispose de 7 outils. O preguntas, porque queremos desigualdades, con quiénes, qué estrategias vamos a llevar a cabo para conseguir la reducción de las desigualdades y cómo lo vamos a hacer. Y entonces en estas 4 preguntas o criterios se engloban estas 7 herramientas. Pero de las reuniones con la comunidad de propósito, muchas veces se insistía en que había que visibilizar más la interseccionalidad. Entonces, pensamos en una herramienta 8 sobre interseccionalidad, siempre desde una mirada dual, que es la mirada que se suele usar para aplicar los enfoques transversales. Es decir, por un lado, en cada producto, en cada herramienta, en cada proyecto, tienes que tener de una manera transversal, en este caso, interseccionalidad, ¿no? Para cada producto, pero aparte tiene que haber como un corpus central que te oriente para darle coherencia a todas esas herramientas. Por eso pensamos que además de que en cada una de las 7 herramientas estuviera el componente de interseccionalidad, teníamos que generar una herramienta específica de interseccionalidad para reforzarlo. Hemos estructurado las herramientas tal y como están las herramientas de la ECID, con esos 4 criterios o preguntas que plantea. Entonces, para responder a la pregunta ¿por qué? O al criterio ¿por qué? Tenemos las 2 primeras herramientas. Estas 2 primeras herramientas son herramientas para hacer un diagnóstico general del país, de la región, si queremos abordar varios países, o del departamento, si resulta que estamos trabajando en un contexto en donde hay suficiente información para hacer un poquito más de lupa e incluso, además de haber información por país, tienes una información por los departamentos, provincias, comunidades autónomas, depende de en cada sitio, se llama de una manera. La herramienta 1 lo que hace es un análisis del contexto general en salud con preguntas generales dentro de estos 3 abordajes, porque ya hemos ido adaptando las herramientas a esta propuesta de abordajes. Y para hacer esta herramienta 1 nos apoyamos de la herramienta 2. La herramienta 2 recoge cerca de 200 indicadores. Vienen las fuentes de tanto organismos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, como observatorios e institutos de investigación que tienen fuentes, o sea, que tienen indicadores que recogen de cada territorio. Entonces, nos parecía importante facilitar una herramienta que te dijera dónde buscar la información para rellenar la herramienta 1. Además, encontramos algunos institutos y observatorios que cruzan datos de Naciones Unidas, es decir, cogen y de los indicadores, de los índices de género que tiene Naciones Unidas, de potenciación de género, de desarrollo humano de género, los cruzan y convierten un nuevo indicador que analiza ese otro indicador. Entonces, también en esta herramienta 2 hemos querido recoger información de estos indicadores. Entonces, son enlaces a esas páginas web porque, claro, los indicadores tienen que ser actuales, no te vale que te ponga el informe del 2025 y en el 2028 vas a usar la herramienta. La herramienta 3, que responde a la pregunta de quién es, ya pone la lupa en el territorio en concreto
donde vamos a trabajar. Entonces, lo que hace es un diagnóstico desde estos tres abordajes que comentaba anteriormente a través de una serie de preguntas y es esencial en este enfoque de desigualdades. El enfoque de desigualdades tiene como uno de los principios esenciales que es un enfoque relacional, es decir, es comparativo. Para aplicar el enfoque de desigualdades tenemos que comparar dos grupos sociales. En el lenguaje del enfoque de desigualdades se habla de comparar el grupo privilegiado, que el grupo privilegiado no tiene por qué ser aquellas personas del quintil socioeconómico más alto o aquellas personas que están en una situación mejor. Puede ser el grupo privilegiado, el área urbana, el promedio de información de cómo es por ejemplo, el acceso a los centros al hospital del área urbana, y el grupo desfavorecido es, por ejemplo, en este caso podría ser el área rural, la población del área rural. Y siempre vamos a comparar. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que permitir el enfoque de desigualdades es que si yo ahora hago el diagnóstico y me sale que con respecto al área rural, el área urbana tiene un acceso mayor al hospital porque tiene transporte adecuado, porque además en el hospital, muy al hilo de lo que comentaba Néstor, utilizan el idioma mayoritario, pero no utilizan los idiomas que se hablan en las zonas rurales. Estoy pensando, por ejemplo, en Guatemala, que hay más de 20 idiomas diferentes. Entonces, y en el área urbana hay más personas que hablan castellano, que hablan español. Pues esta es otra barrera que vamos a identificar en este diagnóstico, que además ha sido una barrera de transporte, porque no hay un transporte, es difícil acceder al hospital, ¿vale? Entonces, nos dirá que eh, la población del área urbana accede de manera fácil al hospital porque lo tiene cerca, porque puede ir andando o porque hay transporte urbano, y hay un sobreuso con relación a la población en general de la zona de personas del área urbana. El área rural hemos identificado estas barreras de transporte, de idioma. Puede darse barreras de discriminación porque consideran que las personas del área rural son personas con bajo nivel cultural, que no son fáciles de tratar y demás. Vale, pues en este primer año de proyecto, esto es lo que hemos identificado, tendremos que ir comparando a lo largo de los años en los que estamos implantando el proyecto cómo esta situación se ha ido reduciendo, y si a los 5 años, por ejemplo, por poner una fecha, vemos que las barreras siguen siendo las mismas, que la gente del área rural no puede acceder a los hospitales porque sigue sin haber transporte, porque no hay personas que les atiendan en su idioma, porque sigue habiendo discriminaciones en la atención. Pues lo que hemos hecho es mantener las desigualdades, no hemos conseguido reducir las desigualdades, pero es que además, si encima hemos mejorado a lo mejor en nuestro proyecto, por ejemplo, la atención en ese hospital, hemos conseguido que haya servicio de derechos y salud sexual reproductiva dentro de la atención primaria en salud. Pues en concreto, en el tema de derechos y salud sexual reproductiva, habremos aumentado la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque habremos mejorado la situación de la gente del área urbana, por lo que su condición ha mejorado, pero las personas del área rural, como se han quedado igual, esa distancia entre el disfrute de este derecho a la salud entre el área urbana y el área rural se ha visto ampliada. ¿Vale? Entonces hemos ampliado las desigualdades. Por eso es muy importante en la herramienta de desigualdades lo que os decía, el que este diagnóstico sea comparativo. ¿Vale? El tercer criterio es preguntar qué queremos hacer. Entonces ahí está la herramienta 4, que es la estrategia para reducir las desigualdades. Dentro de estos tres abordajes, A, B y C, pues planteamos cómo elaborar estrategias para reducir esas desigualdades. Y por supuesto es esencial el cómo, es decir, tener indicadores. Entonces tenemos la herramienta 5 con indicadores claros de cómo elaborarlos, con indicaciones, perdón, claras de cómo elaborar los indicadores para reducción de las desigualdades en salud. Entonces es fundamental la estrategia 4 que vaya de la mano de la 5, de qué pautas tenemos para hacer indicadores. Y luego tenemos
tres herramientas que son las 6, la 7 y la 8. La 6 nos va a decir cómo hacer ese diálogo entre actores, cómo vamos a trabajar de manera que sea todo este proceso participativo, que sea reflexivo, que in saque a a la luz participatory and estas reflexive desigualdades way que muchas veces no se that visibilizan. highlights inequalities that we often don't want to visibilize. Tool 7 can provide a guideline for how we can demonstrate the reduction of inequalities. And tool number 8 talks to us about intersectionality. I'm sorry for this very fast explication of the tools, but because we wanted to focus more on Ya tenemos the los, process hemos dicho, than the tools parto borrador de themselves, las I've just herramientas done a que very estamos general. realizando con el equipo de Médicos del Mundo Honduras, que se ha ofrecido y que está siendo todo un lujo el trabajar con el equipo de allí. Estamos haciendo el estudio de caso de cómo está la situación de desigualdades en salud en los proyectos que llevamos a cabo en Honduras. Vamos a hacer también un proyecto piloto de aplicar, o estamos haciendo más bien un proyecto piloto de aplicar estas 8 herramientas en los proyectos que llevamos a cabo en Honduras y en paralelo ya hemos hecho una selección de personas y vamos a comenzar a trabajar por medio de un sistema Delphi, el revisar todas estas herramientas y ver qué últimos retoques le podemos dar. Y todo esto nos tiene que llevar ya a tener estas 8 herramientas cerradas y que consideramos que se ha realizado todo un proceso muy participativo, muy reflexivo y que en todo momento hemos intentado que la parte académica no vaya por encima de la parte práctica, pero que la parte práctica tampoco vaya encima de la parte de calidad académica. De ahí, pues, todo este proceso tan amplio y que bueno, que ha sido yo creo que muy enriquecedor para todas las partes. Vale, muchas gracias, Yedra. Es muy interesante lo que has comentado y cómo lo has comentado. Yo creo que como aspectos fundamentales que yo entresaco para que la gente también, bueno, creo que el análisis creo que lo hacemos todo el mundo, como se ha partido de un proyecto que aúna al sector social, el sector académico, la Administración General del Estado y bueno, también como pues lo que nos interesaba, ¿no? Pues ese proceso de elaboración de las herramientas que se ha nutrido de otras herramientas ya hechas por la ECI, que ha habido un trabajo pues, de fundamentación, de recogida de fuentes y análisis de fuentes como la OMS y otras fuentes. Luego también destacaría esos órganos de gobernanza que comentabas, ¿no? Para asegurar ese proceso participativo, reflexivo, para la elaboración de las herramientas pues, con calidad, ¿no? Lo que decías, pues que se aúne también esa capacidad teórica, práctica, que no se coman unas a las otras, sino ya un equilibrio, ¿no? Luego destaca también, por supuesto, la participación de una multitud de personas expertas y expertos de, pues, de ONG, la administración, pero universidades también, etcétera. Y luego, bueno, pues también ha habido un momento que decías que, bueno, pues presentamos y no nos quedamos conformes y volvíamos a presentar. O sea que también decir que no es algo, que este proceso de generar conocimiento, aprender, no es lineal, va dando, no bandazos en el mal sentido, pero va haciendo como un camino que no es lineal y que es pues muy rico. Cuando dijiste que en la herramienta 4 pues de repente se vio la luz y ya hilamos fino en el resto del trabajo realizado, ¿vale? Y luego, bueno, pues gracias por también explicar las herramientas con yo creo que un formato muy sencillo de qué, quién es, cómo, por qué, y sobre todo también de cómo se aplica el conocimiento, ¿no? A través del estudio de caso, a través del proyecto piloto, del Delphi y de la formación. Y bueno, pues tras la experiencia que nos ha compartido Yedra, vamos a pasar a otra experiencia, ¿vale? Esta vez se enfoca con las compañeras de Castilla-La Mancha y nos van a comentar un trabajo, una experiencia, trabajo que justo el otro día hablábamos además con Pili. Bueno, viendo un poco también todo el proceso que se ha seguido desde Andalucía, Pili, que me gustó mucho, hasta Castilla-La Mancha y cómo está creciendo ese trabajo para la elaboración de los protocolos con las gerencias de salud primaria, salud de Castilla-La Mancha, pero también a nivel más de la comunidad autónoma, ¿vale? Y son pues esos protocolos, esos procedimientos de atención específica a personas en situación de prostitución, ¿vale? Pili es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, ¿vale? Y, y bueno, también cuenta con un máster en Intervención Social, Cooperación y Grupos Vulnerables.
y lleva desde 2018 Médicos del Mundo. Inicialmente estuvo como técnica de intervención y ahora desde hace unos 4 años, desde 2022, ¿verdad? Eres coordinadora del área en la sede de Castilla-La Mancha. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como comentaba Maya, cuando surgió la oportunidad de presentar alguna experiencia a esta jornada, pues se nos ocurrió que podía ser interesante contaros los protocolos que se están generando de atención a personas en situación de prostitución en las diferentes zonas sanitarias, que bueno, ahora os contaré un poquito las diferentes. Estamos a nivel de zona sanitaria, que digamos que son hospitales y todos los municipios que dependen de ese hospital, y luego también con el SESCAM, que es el servicio de salud a nivel de comunidad autónoma. Bueno, aquí brevemente de lo que os quiero hablar hoy, que es un poco la situación de partida, de cuáles eran las necesidades que teníamos identificadas, los primeros pasos, que es el circuito que se hizo en concreto en Alcázar de San Juan, con un enfoque más de atención a la salud pública. Luego la expansión a otras zonas sanitarias, ya con otro enfoque un poco más de derechos y de accesibilidad y aceptabilidad. Y cómo estamos en la actualidad, ¿vale? Además de, bueno, pues ya hacer un resumen de lo que consideramos buenas prácticas o lecciones aprendidas. Entonces, bueno, como me imagino que no todas las personas que estáis hoy aquí sois de intervención, pues sí que quería empezar pues un poco viendo cuáles son las necesidades que teníamos o las dificultades que tienen las mujeres en contextos de prostitución, aquí en concreto en Castilla-La Mancha, pero en casi todo el territorio español. Entonces, por un lado, la dificultad de no contar con tarjeta sanitaria, que puede ser o bien por el desconocimiento del sistema, porque hay muchas mujeres que acaban de llegar, que no conocen que tienen derecho a la tarjeta sanitaria, porque aunque estén en situación irregular, y sí la tienen. Luego, por ejemplo, aquellas que no tienen empadronamiento y no conocen tampoco que hay una manera de que, aunque no tengan empadronamiento, poder tener tarjeta sanitaria. Por ejemplo, aquellas otras que son de países de la Unión Europea y no disponen del certificado de su país, de que no dispone de asistencia sanitaria en el país que sea, en el país correspondiente, que con ese documento sí podría tener la tarjeta sanitaria aquí, pero no tiene posibilidad de conseguir este documento. O luego, por ejemplo, la situación irregular ya lo he comentado, o aquellas que sean, por ejemplo, ascendientes, o sea, reagrupadas, que se han reagrupado, están en situación regular, pero se han reagrupado a través de su hija e hijo y entonces no tienen derecho a la tarjeta sanitaria. Eso, bueno, son algunos de los ejemplos que nos encontramos. Pero luego, también incluso las que tienen tarjeta sanitaria, también se encuentran con dificultades de acceso al sistema. Entre otras cosas, por la alta movilidad. La alta movilidad hace que bien no tengan opción, aunque tengan tarjeta sanitaria, de sacar una cita, porque para cuando le dan la cita ya se han cambiado de lugar, o también ocurre muchas veces que no conocen la posibilidad de traspasar el expediente sanitario a otras provincias. Entonces, aquí también el desconocimiento del sistema juega un papel en la dificultad del acceso a la salud de estas mujeres. Y por otro lado, también, al hilo también de lo que comentaba Néstor, las dificultades con el personal de los servicios sanitarios, ya sea por el juicio que a veces se encuentran de los médicos o las médicas acerca de su situación de prostitución, que se sienten juzgadas y entonces eso dificulta enormemente la atención, las que han dejado de ir al médico porque no se sienten seguras y cómodas con el profesional que les corresponde. Y también nos encontramos con mucho desconocimiento de la normativa por parte del personal de administración. Nuestro trabajo en muchos casos consiste en estar llamando a los centros de salud para explicarles que sí tiene esta mujer en concreto derecho a la tarjeta sanitaria porque aunque no tenga empadronamiento lleva un informe, o que no es necesario que lleve 3 meses empadronada porque lo que en este municipio, porque lo que necesita es demostrar que lleva 3 meses en España. Bueno, son algunos ejemplos en los cuales el personal de los servicios sanitarios también supone un impedimento al acceso de estas mujeres al sistema de salud. Y ante esa situación nos encontramos
con una iniciativa, en este caso no parte la iniciativa de Médicos del Mundo, sino que parte del director médico de este hospital, del Hospital de Alcázar de San Juan, allá por 2021. Recuerdo que íbamos con las mascarillas todavía a la reunión. Y bueno, este director médico nos comenta que viene de Sevilla, que allí tenía muy buena relación con Médicos del Mundo y llega a este nuevo hospital, se encuentra con que tiene un servicio de salud, de medicina interna, lo que se llama infecciosa, que a mí me suena muy regular, como vengo de fuera del ámbito sanitario, pero allí es el término que se utiliza, del área de infecciosas, que lo que se dedican es a prevenir y a tratar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, este director se encuentra con un área sanitaria que la tienen infraexplotada, no se está utilizando apenas, y un foco, digamos que ellos ponen el foco en las mujeres en contextos de prostitución porque saben que no se están atendiendo allí. Entonces, tienen este área, tienen una preocupación, en este caso de salud pública, y lo que no tienen es el acceso a las mujeres. Entonces, por eso nos contactan a Médicos del Mundo para que generemos de manera conjunta un protocolo y que Médicos del Mundo haga de puente para poder explicarle a las mujeres la existencia de este tipo de acceso, ¿no? La ventaja que nos encontramos es, por ejemplo, que no necesitan tarjeta sanitaria para poder acceder. Da igual que no tenga tarjeta sanitaria o que tenga tarjeta sanitaria en otro sitio, no hace falta hacer el traslado de expediente porque lo que consideran que se está salvaguardando es la salud pública. Es cierto que no es un enfoque que compartamos desde Médicos del Mundo, claro está, porque nosotros tenemos un enfoque más pues de derechos y de la prostitución como una forma de violencia de género, pero en este caso pues tenemos la oportunidad, se genera una oportunidad que es la de mejorar el acceso de estas mujeres al sistema de salud. ¿Vale? Entonces eso, se destaca que se puede hacer sin tarjeta sanitaria, la rapidez, porque se hacen las pruebas a la semana siguiente. Lo que hacemos es que contactamos con las mujeres, les explicamos que tienen esta posibilidad y directamente se deriva al médico internista que le hace las pruebas. Él las llama y ellas acuden y hacen sus pruebas y luego se les puede dar la información, los resultados de las pruebas, se les puede dar por teléfono. Entonces, eso facilita mucho el acceso de estas mujeres a la realización de las pruebas. Claro, aquí como Médicos del Mundo, nuestro papel, además de actuar como puente, que era un poco por lo que ellos nos convocaban, pues también tuvimos un papel de generar dentro de estos espacios de coordinación también un espacio de sensibilización y que llegara nuestro mensaje pues de las características especiales de este colectivo, de las vulnerabilidades, de las dificultades que ellas tenían y del enfoque, pues nuestro enfoque, ¿no? Un enfoque abolicionista y de la prostitución como forma de violencia de género. También conseguimos que se incluyera la citología dentro de este procedimiento, que, como sabéis, no va por medicina interna, va por ginecología. Entonces no era tan sencillo, pero al final, hablándolo y explicando la necesidad que tenían las mujeres de las pruebas ginecológicas de citología, se consigue que entren. Al igual que el tema de la interrupción voluntaria de embarazo, que también se consigue agilizar, en este caso, la tarjeta sanitaria para mujeres que quieran interrumpir, porque aquí en este hospital ni en ningún otro de Castilla-La Mancha hay interrupción voluntaria de embarazo a través de la sanidad pública. Todo se deriva a la privada. Pero sí que necesitan tener la tarjeta sanitaria para que las puedan derivar a la privada de manera gratuita. Entonces sí que era muy importante también que apareciera la interrupción voluntaria de embarazo dentro de estos protocolos. Aquí tenéis la imagen de este primer protocolo de 2021, que como veis pone personas trabajadoras del sexo tachado, que luego lo comentaré, ¿no? Que es una de las dificultades que tenemos con estos protocolos, que no siempre compartimos el enfoque con las personas que están detrás, con las que estamos trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que terminamos con este protocolo
y vemos que, bueno, pues que sí que asegura un acceso a las mujeres, que es algo positivo para ellas, incluso aún solamente estando centrado en la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, pues nos proponemos intentar expandirlo a otros territorios donde también tengamos bastante intervención y que las mujeres se puedan beneficiar de ello. Entonces empezamos, por ejemplo, con la Guía de Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, en la cual, pues bueno, comenzamos con una filosofía similar, explicándoles que ya hemos hecho lo mismo con el otro, con las otras gerencias. Y bueno, se muestran, vale, sí, están de acuerdo. Intentamos comenzar con una filosofía similar, pero lo que nos damos cuenta es la falta de, ya no sé si, bueno, he puesto falta de compromiso, pero bueno, es un poco entre que no es una motivación interna. O sea, nos damos cuenta de que no es una motivación interna de ese hospital, ellos no ven esa necesidad y entonces empiezan a surgir inconvenientes. Pues Problems started no, to no appear. They don't understand women what they don't attend to the appointments. They force them to go personally to get the test results, but they cannot make him because uh, it takes maybe 2 months to get the test, and then with high mobility we were talking about, they wouldn't attend the appointment to get the results. Y So ahora mismo it pues no se ends está by llevando a cabo este decaying, protocolo and de they are atención not de Tomelloso. applying the protocol anymore at Esto también lo comento, Tomelloso. aunque sea I tell una this, parte negativa, ¿no? No tan although positiva, it is pero bueno, negative, importante but ver un poco los matices important thing de cada is situación. to see the particularities of each Luego, por otro lado, situation. vamos a la gerencia de atención integrada de On Valdepeña. the other hand, Estas tres, o sea, tanto la que he contado al principio como Tomelloso y Valdepeña, son las tres de la provincia de Ciudad Real. Valdepeña's Y sin embargo, pues muy diferentes comprehensive en cada una. attention agency. En el caso de In the Valdepeña, case of sí que Valdepeñas, nos lo reciben we con mucho entusiasmo. receive with De hecho, enthusiasm con tanto entusiasmo que lo que nos proponen so es hacer un much that protocolo they propose diferente. us to Se organize a empiezan a different reunir, en protocol. este caso implican a They la gente de started humanización to meet each other with the generamos de manera organization conjunta team, and we un generated protocolo jointly ya a no tanto basado protocol, en la parte not only based or not sanitaria de just based las on the infecciones de healthcare transmisión part sexual, sino of en el acceso y la sexual aplicabilidad transmittable de la atención diseases, sanitaria a but estas mujeres. De rather tal on the manera que accessibility lo que and la puerta de entrada, en acceptability. vez de ser el de medicina interna, So como the en el otro entry caso, point, es instead el of trabajador social internal medicine, would este be the centro, de este social hospital, ¿no? worker Entonces, a of través those del trabajador hospitals. social Through consiguen la social tarjeta workers, sanitaria they y lo got que hacen es the que en cada healthcare centro de card, salud tienen asignada, and en este and in caso, every por el volumen que hay ahora healthcare mismo, lo estaban center, haciendo así, una médica y una they enfermera have a de uno de los doctor centros de and salud a concretos, nurse que todas las mujeres in one of the que les centers, derivamos, aunque no to sean which de esa all the zona geográfica, women digamos, las derivan we allí porque refer saben que esa there. médica y esa enfermera tienen un buen enfoque They y la van a tratar pues, offer como es attention, lógico, ¿no? Y como se merece, no and tienen they problemas que are no se treated incorporen. as they Y sobre deserve. todo ya conociendo cuál es Most su of all, situación y since sus they know the circunstancias, situation, con lo cual le evitan the a las mujeres pues, circumstance, they de invite, explicitarlo en la they consulta don't have to explicit it, but the doctors hace las knows pruebas and pertinentes, does no the le hace preguntas relevant tests, incómodas, sino que, don't bueno, pues ask ya todo el mundo sabe lo que hay any y eso facilita mucho más la questions. atención. Everything is already known, and that makes things much easier. Pues eso, como comentaba, es un enfoque As I además was eso, de saying, accesibilidad y rights-based accesibilidad, approach, completamente acceptability diferente and al anterior, accessibility, el anterior muy quite basado different en to the infecciones de former, transmisión sexual based y este only muy on basado en la uh, aplicabilidad. ¿Cuál está saliendo mejor? sexually Pues tampoco transmittable sabría decirlo, diseases, porque cada uno tiene which sus puntos is fuertes y sus better. puntos I débiles. wouldn't know because El each Valdepeñas had lo strong and llevamos desde weak points. 2023. In Valdepeñas, Ya se han this is incluido ongoing since otras 23. asociaciones, aunque empezamos con Other vosotras, pero associations have hay been otras asociaciones included también que since están then derivando. that are Y referring to this center. para mí el de Valdepeñas tiene And for me, the un Valdepeñas potencial muy one grande has a strong porque se trabaja potential la salud de since una manera más they work integral on healthcare a in a través de more la comprehensive atención way primaria, de tal manera que through luego pueden derivar primary a healthcare. cualquier They área que can necesite la refer mujer. to any
area, Pero el medical contra area es que es the más woman lento, needs, but aunque se agiliza the weak muchísimo más que si point is no that fuera a través de it este is protocolo. slower, Se although agiliza through y se the intenta hacerlo lo protocol más rápido posible. it Sí has become depende de quicker, la but posibilidad it de tener depends on the tarjeta sanitaria. possibility of having a health Entonces, card. claro, para todas esas mujeres que van So itinerantes, for those no es una solución práctica itinerant para ellas. women, Se it tiene wasn't como a cada una tiene practical su solution. So ventaja each y su has inconveniente. pros and cons. Un poquito más adelante, esto fue Uh, final de 2023-2024, this is se from está trabajando, que todavía no está completado, el protocolo Medellín, que es una localidad M24. también de Albacete, donde We también are trabajamos. working also with this protocol Y in están Egin, cogiendo de in ejemplo el de Albacete. Valdepeña, en este They caso. are Porque claro, todo ref- esto they are dentro using del as an propio example that SESCAM, of Valdepeñas because estos dos here protocolos, tanto el de these Alcázar de San both Juan como el de protocols, the Valdepeñas, Alcázar los de San están Juan and presentando Valdepeñas, they a are being sus ponencias presented internas, incluso han recibido into their premios own internos por estos internal protocolos. meetings. They have Entonces, been eso hace que awarded cada vez se vayan conociendo más y que no solamente seamos médicos some del mundo las que vayamos a awards alto de for gerencia y this. digamos, So esto not existe, sino only que ya ellos Médicos del mismos Mundo lo vayan talks to the conociendo. management, they already Y know it. siendo esta la situación, And since this is the situation, el año pasado last year empezamos, que ya estamos en we la actualidad, started until empezamos a trabajar today en dos to cosas work de manera on paralela. two things Por in un lado, parallel. la revisión On the del one primer hand, protocolo, review the first el que os protocol, comentaba al principio, que era más de atención which was de about infecciones de transmisión sexual, y se sexually incluyen en este transmittable protocolo a diseases, los actores sociales. and social agents Entra were a formar parte included de las into this reuniones el protocol, Centro de la Mujer, the servicios Women's sociales. Center, social Bueno, la policía services, está aquí en el logo, entered, pero no vino a the ninguna reunión. cops Y are, otras but didn't asociaciones, come to any que estamos meeting, and trabajando en other prostitución e associations investigación. working on prostitution in the area. Entonces, bueno, se ha hecho una revisión So de este protocolo they did a que review of realmente, bueno, this sí ha mejorado, protocol ya that no va has been tan improved. directo It's not al just focused médico de directly medicina interna, on antiinfecciosa, sino internal que medicine también and infectious ha diseases, cobrado un papel más importante la but trabajadora social de the allí social para worker todo el has tema de la tarjeta sanitaria y de otras cuestiones que podían acquired surgir. O sea, ha mejorado y ha permitido también el estar en una mesa con los distintos actores sociales que la coordinación y la comunicación sea mucho más sencilla entre todos, o sea, que ha sido también muy positivo. Y luego, por otro lado, también durante el año 2025 y ahora a principios de 2026, se ha escalado ya al SESCAM, que es pues eso, a nivel comunidad autónoma, que han podido conocer estos protocolos que se han estado gestando durante estos años y han decidido también generar un protocolo a nivel autonómico, lo cual para nosotras es buenísimo porque si esto sale adelante, pues ya no tenemos que ir zona por zona sanitaria intentando generar protocolos que lleva muchísimo desgaste y la realidad es que tampoco hay tiempo material para todo. Entonces nos llamaron el año pasado y estamos en coordinación y comunicación con ella desde entonces, viendo un poco cómo podemos matizar pues las dificultades que vemos en uno y otro protocolo. Ahora mismo estamos en ello, seguimos en ello. Y una cosa muy interesante, bueno, ya esto que ponía aquí también, que ya tienen, el SESCAN ya tiene protocolo tanto de violencia de género como de mutilación genital femenina. Entonces, por eso también se han animado a hacer un protocolo de prostitución, de atención a personas en situación de prostitución y tienen un enfoque de derecho y de accesibilidad, más parecido al segundo que os he explicado, al de Valdepeña, que al que es más puramente de atención a infecciones. Y una cosa muy buena de este trabajo que estamos haciendo ahora mismo es también la participación de titulares de derecho a través de un grupo focal que llevamos a cabo en este caso Médicos del Mundo. Porque en un momento también tuvimos ahí que parar los pies porque querían invitar a las mujeres a participar dentro de todo el grupo que nos reunimos unas 20 personas. Y entonces, claro, ya tuvimos nosotras que decir, bueno, igual esto no es la mejor forma de que participen, es muy importante su participación, pero vamos a hacerlo de una manera más cuidadosa para ellas. Y bueno, finalmente se hizo un grupo focal que lo gestionamos desde Médicos del Mundo
y salieron pues cuestiones pues, muy similares a las que ha comentado Néstor al principio, que lo que más echan de menos es la humanidad, el no centrarse exclusivamente en síntoma, medicación, sino ver un poco la historia y qué es lo que está ocurriendo en la vida de esa persona, las dificultades con el personal de administración, todas estas eran las cuestiones que ellas pusieron de manifiesto durante este grupo focal y que esperemos que sirvan a la hora de terminar de gestar este protocolo. Y bueno, ya para terminar, pues contaros un poquito, pues, bueno, ya centrándonos en las lecciones, porque hasta ahora he hecho como un poco cómo ha ido sucediendo los acontecimientos y los protocolos. Esto, a diferencia de las otras ponencias, bueno, de las compañeras y compañeros, no es un proyecto en sí mismo. O sea, esto es un proceso que hemos ido teniendo durante varios años y que no forma parte de un proyecto, sino que aprovechamos las circunstancias y estamos donde se nos ha llamado y para facilitar también pues, todo el acceso de las mujeres que para eso trabajamos, claro. Así que, segundito que tenía aquí la chuleta que no le estoy haciendo caso. Vale. Entonces, bueno, las dificultades que nos hemos encontrado durante todo este proceso ha sido, por una parte, el tiempo de coordinación que hay que invertir, que como comentaba antes, no siempre se dispone de él. Pues de hecho, al principio cuando empezamos éramos dos técnicas de intervención solamente en el área de prostitución y era bastante complicado, como os decía, acudir a todas las áreas sanitarias donde trabajamos, en las 3 provincias donde trabajamos, a intentar que se establezcan protocolos, luego tener que estar muy pendiente para que se vayan cumpliendo, de cuál es el feedback que nos dan las mujeres y cómo podemos ir mejorando los procesos. Es una tarea pues bastante que conlleva mucho tiempo. Está muy bien y es valiosa, pero claro, tiene que haber, pues como os comentaba, ese compromiso por parte del hospital o de la gerencia en concreto para que pueda llevarse a cabo con éxito. Luego, por otro lado, las dificultades, pues las tensiones ideológicas que no hemos podido encontrar con algunos profesionales en los, sí, estaba pensando, tanto en el de Alcázar como en el de Valdepeñas, pues bueno, pues profesionales o bien que no tienen información sobre el colectivo y sobre la situación de prostitución, o bien que aunque tengan información, pues tienen una posición ideológica distinta, son regulacionistas y eso pues marca un poco cómo se enfrenta el protocolo, ¿no? En qué terminología, en qué lenguaje, cómo se gestiona, ¿no? Entonces, eh, luego ya como buenas prácticas, he añadido el estar presente donde se nos generan las oportunidades, que aunque no partió en un primer momento de Médicos del Mundo, sí que pudimos estar allí y aportar nuestro posicionamiento y hacer los matices para que el protocolo saliera de la mejor manera posible según nuestro criterio, aunque no compartieran nuestro enfoque, pero poder hacer llegar pues bueno, nuestra visión y que las mujeres pudieran tener pues, la mejor atención posible. Por otro lado, el actuar de puente con las titulares de derecho, no solamente a través de una derivación, sino acompañando en el acceso y mediando entre las titulares de derecho y los profesionales de la salud, pues explicando si ha habido algún malentendido, si, pues como nos pasa, ¿no? Pues si la mujer no ha llegado a tiempo a la cita, explicando las circunstancias por las cuales eso puede haber ocurrido e intentando pues eso, generar una mediación y una comprensión mutua entre las titulares de derecho y las profesionales de la atención sanitaria. Por otro lado, como comentaba, la revisión crítica de los discursos, porque, como os decía, tanto por parte de entidades como por parte de profesionales sanitarios que no comparten nuestra filosofía, y también aquí nos ha tocado en algunas ocasiones poner límites y decir, para que firmemos este protocolo no se puede utilizar el término trabajadora sexual, no se puede utilizar el término
ejercen la prostitución o el término cliente, porque Médicos del Mundo no puede figurar firmando un protocolo que utiliza esos términos, lógicamente. Y bueno, de momento bien, es una tensión un poco constante, pero se consigue que se corrijan, ¿no? Esos matices. Por otro lado, bueno, también como buena práctica, el impulso en otras zonas de intervención, ¿no? Sobre todo al principio cuando fuimos a hablar con varias gerencias y han salido, aunque uno de ellos falló, pero otros dos protocolos sí que han salido adelante y ahora se está trabajando con el protocolo a nivel de comunidad autónoma, pues es una buena práctica, ¿no? Un buen trabajo que se hizo. Y por otro lado, también quería destacar la coordinación interna, no solamente entre nuestro área de prostitución, sino también con las otras áreas que tenemos, o las otras sedes, y tanto la sede de Albacete como el área de migración y salud de nuestra misma sede, digamos, de Toledo. Porque al final ellas son las que tienen más contacto directo o más reuniones con las personas del SESCAN, ¿no? Del Servicio de Salud a nivel de comunidad autónoma, y es muy importante que estemos al corriente de en qué proceso estamos cada una, aunque seamos áreas separadas, que exista siempre esa interconexión, porque eso permite que si yo sé que ellas están a punto o se les va a acabar el contrato de mediación del mediador de Senegal, y ellas saben que nosotras estamos intentando firmar este protocolo, intentando llevar a cabo este protocolo, cuando vayamos a las reuniones a nivel general podamos hacer esa incidencia también, aunque no vayamos para eso, pero podamos hablar de este tema, hacer esa incidencia, y eso es muy importante para que todos estos procesos vayan saliendo con éxito. Eso también lo había puesto como una parte de buena práctica. Y creo que ya estaba. Sí. Pues muchas gracias por escuchar. No sé Muchas si me he colado gracias, Mari. tiempo. Muchas gracias, no pasa nada, ha sido súper interesante. Yo me quedo con un montón de cosas que has dicho y me quedo sobre todo como que cuando has dicho, pues esto no es un proyecto, es un proceso, ¿no? Con las dificultades también, porque a veces con el proyecto como que lo hacemos todo un poco como... Hay un compañero en la sede que habla de proyectorado, ¿no? Que como que vamos un poco más así bueno, pues como vamos todo el mundo, ¿verdad, compañero? ¿Qué voy a contar? Y estamos todas igual. Pero cuando se hablan de procesos que no responden tanto a proyectos, sino son procesos que han iniciado por alguna cuestión, vosotras ya teníais esas dificultades, las dificultades ya estaban identificadas, ¿no? Tanto en el acceso a la tarjeta sanitaria, tanto por acceder a citas, dificultades en cuanto, un poco también lo que decía Néstor, por eso cuando ha hablado el compañero, yo digo, este, lo va también a revelar también o a hablar también Pilar, ¿no? Con el tema bueno, pues eso, las dificultades que se encuentran a nivel del personal de servicios, ¿no? Pues juicios, falta de información y de formación de los propios profesionales a ese nivel, ¿no? Gracias también por hacer esa distinción entre cuál ha sido el proceso con las zonas sanitarias y el SISCAN, ¿vale? Porque yo es verdad que creo que al inicio he hecho algo raro, una mezcla de administración. Claro, para las que no estamos tan metidas así a nivel administrativo es como difícil identificar. Me ha gustado también mucho que haya una iniciativa también de un profesional que haya identificado esas dificultades, que con ese trabajo en colaboración con las entidades sociales, en este caso con Médicos del Mundo, luego se haya podido trasladar a otro terreno y se haya podido, bueno, pues al inicio con lo que decías, ¿no? Con enfoques que quizás no son tan acordes con lo que Médicos del Mundo quiere, pero también demuestra un poco ese interés de, bueno, vamos a ir evolucionando poco a poco y eso se ha visto con la expansión, ¿no? Que ha habido en otros centros, pues se han privilegiado enfoques más pues centrados en derechos, también, bueno, pues creo que también luego has mencionado algo que también salía un poco de la conversación con Yedra, ¿no? De que no es lineal, que ha habido, pues bueno, pues diferentes momentos, diferentes fases y que lo que funcionó en una localización en otra no, o sí, o bueno, un poco también así, ¿no? Qué importante es en este caso tener en cuenta eso, la importancia de los perfiles. No has hablado de gerencia de humanización, creo, o un área de humanización que me ha gustado mucho y cómo ahí empezó a cambiar un poco, aunque está claro que cómo se puede gestionar esos diferentes enfoques cuando permea una ideología también latente, que bueno, pues que ahí genera tensiones a ese nivel, ¿no? Bueno, me gustan también un poco los pros y contras de cada enfoque que señalabas.
Y luego, bueno, que me parece maravilloso también ahora esa iniciativa del SESCAM, ¿no? De ese a nivel que también a vosotros os va a quitar. Bueno, pues es que lo bonito es empezar y luego que se apropie lo que se tiene que apropiar, ¿no? Y bueno, si ya van a las reuniones ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, pues ya habremos conseguido algo más también, Pili, ya me contarás. Y, y bueno, yo me quedo también con el ejemplo de escalado que has comentado, que me parece maravilloso. Y bueno, y la participación de las titulares de derechos, muy importante, y sobre todo que hayan dejado que Médicos del Mundo intermedie y trabaje a ese nivel, porque no hubiera sido de otra forma, porque Médicos es el enlace directo, el conocimiento más, pues bueno, más directo como un puente, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Pili. Ahora vamos a conocer una experiencia de Óscar Larios, ¿vale? Y nos va a hablar sobre, hola Óscar, ¿qué tal? Nos va a hablar sobre la consejería en línea entre nos. Eh, Óscar es titulado por la Universidad de El Salvador, ¿vale? Es profesional en salud materno-infantil y cuenta con más de 5 años de experiencia en docencia en el ámbito académico, ¿vale? En la universidad. Bueno, pues en materia de manejo de herramientas digitales, gestión de proyectos de salud sexual y reproductiva, prevención de violencia basada en género y fortalecimiento de los servicios de salud dirigidos a la mujer, a la infancia y a la adolescencia, ¿vale? Y vais a ver cómo ha aunado todo este expertise y todo este conocimiento en esta experiencia que nos va a contar, ¿vale? Lleva trabajando en Médicos del Mundo El Salvador hace como 3 años y actualmente es el coordinador de proyectos. Así que, Óscar, todo tuyo el espacio. Buen día a todas y todos. Solo me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla. Estamos viendo, consejería en línea. Excelente, muy Gracias. bien. Bueno, comentarles un poco que desde Médicos del Mundo El Salvador es un honor estar mi persona representando a la organización aquí en la misión en el país y específicamente abordar esta estrategia que nosotros he diseñado y que la seguimos implementando, que básicamente consiste en justamente una consejería en línea, en el cual a esta estrategia nosotros le hemos denominado Entre Nos. Les comento un poco qué es. Básicamente, Entre Nos es un modelo de consejería virtual en salud sexual y reproductiva, que esta estrategia o esta consejería se orienta principalmente a adolescentes y jóvenes. Y ya voy a mencionar por qué digo principalmente. Lo que busca esta consejería es contribuir a la reducción de embarazos adolescentes, la prevención y la detección de la violencia y el fortalecimiento de la autonomía. Con esta estrategia, nosotros buscamos facilitar el acceso a la información, información que por supuesto tiene que ser basada en evidencia científica, y usamos como herramienta principal las redes sociales. Hasta el momento, la estrategia se posiciona como un espacio digital que es seguro, confiable, amigable y sobre todo personalizado, que articula también los servicios en las comunidades, en territorios y con instituciones estatales, que ha tenido también la capacidad de esta estrategia de adaptación y también de que puede escalar en diversos contextos territoriales. En pantalla ustedes pueden ver la línea o la marca de identidad inicial que nosotros comenzamos con la estrategia que es esta, y a partir de ese año tuvimos una actualización y pues esta es la que ha quedado hoy por hoy. ¿De dónde surge esta estrategia? Bueno, la estrategia fue diseñada e implementada y sigue siendo implementada por Médicos del Mundo en El Salvador. Se diseñó básicamente en un marco de una iniciativa que se conoce como Llegar a Cero Embarazos en Niñas y Adolescentes, que justamente esta iniciativa es impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y inicialmente fue financiada por el gobierno de Canadá. Y comenzó esta estrategia a ser implementada en la zona occidental del país, específicamente en dos departamentos, los cuales son Ahuachapán y Sonsonate. Al inicio, pues el UFPA nos dio unas líneas, fue concebida desde ahí como un sistema de mensajería instantánea. Sin embargo, desde Médicos del Mundo en El Salvador, el equipo técnico valoró y también tomó en cuenta que no solo podría ser viable una mensajería instantánea o incluso un chatbot, sino que nosotros quisimos proponer y establecer una herramienta que fuera más compleja,
pero no tanto por la complejidad, sino que sea humanizada y personalizada para las personas, específicamente como comenzó con adolescentes y jóvenes. Es por eso que de pasar de un sistema de mensajería instantánea, la diseñamos y la evolucionamos en un modelo más estructural, más integral e innovador. Actualmente, la estrategia entre nos tiene resultados muy positivos. Se ha llevado a cabo diversos procesos de actualización y hoy por hoy también tenemos una nueva sección de la estrategia entre nos, la cual la conocemos como Entre Nos Mujeres. Por eso les mencionaba al inicio de que para comenzar la estrategia iba enfocado con adolescentes y jóvenes. Pero debido a los resultados exitosos que hemos tenido con este modelo, diferentes proyectos se han sumado a esta estrategia y ahora pues tenemos esta línea de consejería exclusivo para mujeres, con énfasis en mujeres adultas. Ahora, les quiero comentar cómo se implementa. Por aquí he elaborado una serie de pasos para ir comenzando un poco cómo es el modelo en general. Es importante mencionar que este modelo es adaptable, pero en general es como nosotros lo usamos. El paso número uno es la identificación de necesidades, que pueden ser en diferentes escenarios. Puede ser que se identifiquen necesidades a través de las redes sociales, personas, jóvenes, adolescentes, mujeres que consumen el contenido que nosotros estamos publicando y que hacen sus consultas directamente a través de las redes sociales, ahí se identifican una necesidad. Puede ser a través de las comunidades, personas con actores claves o líderes comunitarios que ya identifican estrategias, pero también identifican necesidades, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, y ellos nos los refieren a nosotros y nosotros pues le brindamos la atención. O puede ser también a través de instituciones públicas o propiamente del proyecto de la iniciativa Llegar a Cero Embarazos en Niñas y Adolescentes. Luego de que se identifique esta necesidad, como les mencionaba, es referido a la estrategia. Inicialmente comenzamos con un número de contacto por WhatsApp que contaba específicamente con un profesional que brindaba la consejería o la información o el asesoramiento a través de mensajes por WhatsApp. Luego, cuando vimos que la estrategia iba avanzando y que la demanda aumentaba, también se solicitó, ¿verdad?, que más números podían sumarse y asimismo más profesionales. Entonces, hasta la fecha, hoy por hoy tenemos 4 números disponibles con 4 profesionales totalmente diferentes, en las cuales hay licenciaturas en salud materno-infantil, educador para la salud, psicología, que están brindando consejería y asesoramiento a través de esta línea. Luego de que es referido hacia nosotros como médicos del mundo a través de la estrategia, se le brinda la consejería en modalidad virtual, que tiene 3 modalidades diferentes. Puede ser directamente por mensajería a través de WhatsApp, o también puede ser a través de una llamada telefónica, o bien, si así lo acepta la usuaria o el usuario, puede ser a través de una videollamada. Luego de que se le brinda la información, la persona pues toma sus decisiones de acuerdo a la información brindada. Posteriormente a ello, dependiendo la necesidad, se hace una referencia a otra institución o podría ser también a proyectos que son vinculados y que son implementados también por médicos del mundo. Por ejemplo, si es una solicitud de una provisión de un método anticonceptivo, a través de las redes sociales o a nivel de territorio se capta, es referido a la estrategia, nosotros le brindamos la información de la gama de anticonceptivos disponibles aquí en el país. La persona toma la decisión y si acepta el método anticonceptivo, entonces nosotros vinculamos con los servicios para que esta persona pueda llegar a colocarse el método. En algunos casos hemos tenido dificultades a niveles de instituciones públicas, sobre todo con adolescentes, de que puedan recibir o atender específicamente a adolescentes en materia de anticoncepción, de provisión de anticonceptivos. En estos casos, cuando es así, a veces pues el equipo a través del proyecto o de otros proyectos que se encuentran a nivel territorial dan la provisión del método a los y las adolescentes. Posteriormente,
existe una retroalimentación, ¿verdad? Cuando ya se ha hecho la referencia y se ha brindado la consejería o el asesoramiento, se da una retroalimentación de la atención recibida. Para nosotros este punto es muy importante porque utilizamos el sistema que tenemos desde Médicos del Mundo, que es Activity Info, en el cual se brinda a la persona el enlace o el código QR para que de esa manera nos retroalimente del servicio que se le brindó a través de Médicos del Mundo en la estrategia. Posteriormente, dependiendo de los casos y de las priorizaciones, se le da seguimiento a cada uno de ellos. Por ejemplo, si, como mencionaba, en el caso de la colocación de algún método, luego va a requerir un seguimiento que, por supuesto, en este caso se hace de manera virtual y de esta manera, ¿verdad? Llevamos un control de las personas que nosotros estamos atendiendo. Nosotros, a pesar que es una estrategia virtual, hemos identificado en el camino que todavía existen brechas digitales a nivel territorial, sobre todo en las áreas rurales, en las cuales no tienen acceso directo a conectividad. Es por eso de que la estrategia que comenzó, como decía al inicio, como mensajería instantánea y luego se complejizó por el impacto que hemos estado teniendo, buscamos que dentro de la misma estrategia surgieran otras metodologías o líneas de acción para poder acercar los servicios. Y es por eso que hoy por hoy tenemos 6 líneas de acciones de esta estrategia, las cuales son el empoderamiento juvenil a través de formaciones que hacemos con adolescentes y jóvenes que le hemos denominado influencers entre nos, consejería personalizada a través de la mensajería por WhatsApp, difusión de información sobre salud sexual y reproductiva a través de las redes sociales. Hacemos también réplicas a través de las formaciones que se hacen con los jóvenes. Les pedimos a estos jóvenes que ya hemos formado con capacitaciones especializadas que ellos brinden una réplica. Utilizamos la metodología entre pares para que ellos, de jóvenes para otros jóvenes, brinden la información. La otra línea de acción tiene que ver con el fortalecimiento de unidades municipales que son como alcaldías o gobiernos locales, donde les fortalecemos las capacidades a los referentes y en el cual ellos ya tienen habilidades básicas de consejería y nos sirven como actores claves para captar y referir a la estrategia. Y también aquí en el oriente del país, específicamente en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión, tenemos los servicios de atención en salud sexual y reproductiva y de atención SMAPS en unidades móviles, que esa es una modalidad que nosotros tenemos aquí en el oriente. Aquí ustedes pueden ver imágenes de las formaciones con jóvenes que hemos tenido con influencers entre nos, la unidad móvil, que una de las dos que tenemos en el oriente, y acá tenían una forma de réplica en los cuales los jóvenes están dando, ¿verdad? A través de esa formación entre pares. Quiero compartir rápidamente este video de uno de los contenidos que hicieron los chicos en una de las formaciones que nosotros tuvimos y que este contenido luego es publicado en las redes sociales, claramente, ¿verdad? Con los consentimientos informados y las autorizaciones correspondientes, y que esto ha sido creación propiamente de ellos. ¿Sabes la importancia de hacer el uso de un condón interno y externo? Sí, esa funda de lácteos que va sobre el pene erecto antes de la penetración. Con un 98% de efectividad previene las ITS y los embarazos no deseados. Aterrizaje de ¿Conoces esto? ¿No? Te lo presento. Es positivo en forma de té cubierto por cobre. Y tiene una duración de hasta 10 o 12 años, siendo así uno de los métodos más confiables para la mujer. Somos jóvenes entre nos que buscamos tu bienestar y desaparecer los mitos de la sociedad. Usa métodos anticonceptivos. Ese es uno de los productos que los jóvenes hacen y que nosotros pues también luego pues llevamos a un tema de edición. Algunos de los resultados que hemos tenido hasta el momento, bueno, hemos atendido más de 2.600 consejerías realizadas, de las cuales desde junio de 2023 las hemos comenzado a implementar. 2.480 han sido propiamente la estrategia de Entre Nos y 134 han sido de la nueva sección que tenemos de Entre Nos Mujeres, que esa ha comenzado a partir de este año en enero.
Ustedes pueden ver el mapa de El Salvador, este es nuestro país completo, ustedes lo van a ver de color naranja. El color naranja es un color que hacemos la similitud a la estrategia entre nos. Entonces ustedes pueden ver que la estrategia hoy por hoy a través de las redes sociales tiene un alcance del 100% a nivel nacional. Estas siluetas de color azul, de personas, perdón, que ustedes pueden ver son de las redes juveniles que tenemos en los diferentes departamentos. Tenemos presencia en Aguachapán, Sonsonate, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. Y también tenemos tres unidades municipales que han sido fortalecidas en la región del occidente. Y asimismo, la sección de Entre Nos Mujeres ha tenido presencia en la mayor parte del área occidente y la parte central del país. Como hasta este año se ha comenzado a implementar, esperamos también tener una extensión a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de generar 15 espacios físicos de consejería y la formación de 70 jóvenes influencers, que es la red de jóvenes que tenemos hoy por hoy. ¿Cuáles son los motivos de consulta en la estrategia, en la consejería? Principalmente es la anticoncepción, salud de la mujer, que aquí va incluido el tema de salud menstrual, va también climaterio y otros que tienen que ver con contenido ginecológico. El tercer motivo es sobre ITS, VIH, salud mental y aspectos de violencia basada en el género. La tercera parte han sido adolescentes jóvenes que han consultado entre los 12 a 25 años, seguido de personas que no brindan su edad, simplemente hacen la consulta y no completan esta parte. Y luego la otra tercera parte está constituida por personas adultas. Esta es un poco de la métrica que nosotros sacamos en las redes sociales. Hoy por hoy estamos en Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp y YouTube. Facebook y TikTok son las dos herramientas principales en las cuales tenemos mayor alcance, mayor visualización, como ustedes pueden ver, y en cada una de ellas pues también tenemos interacción. Quiero presentarles este video también de uno de los jóvenes que cuenta su experiencia a través de la estrategia. Que pudiera comunicarme en público. Perdón, creo que tengo problemas de conectividad. Pero bueno, básicamente lo que el joven nos comenta es de que ha tenido cambios, no solo a nivel de conocimiento, sino que también a nivel de competencias, de prácticas, de habilidades, de oratoria. Pues era un joven que personalmente, pues yo lo conocí al inicio muy, muy tímido, muy cohibido, y luego a través de estas formaciones iba ganando habilidades y hoy es uno de los jóvenes principales que tenemos de vocería aquí en el territorio. ¿Cuáles son aspectos de satisfacción? Como lo vimos ahí en el video, es algo que nos llena de satisfacción, pero además de esto, pues alternativas para acceder a información confiable y segura en un contexto complejo como lo vive el país, donde existe aún el tabú y la desinformación, ¿verdad? Tener esa parte de redes sociales y cuentas que sean confiables, atendidos por profesionales de la salud que brinden información basada en evidencia científica es algo que nos satisface. También el compromiso de las juventudes con la estrategia, cómo ha conectado con los servicios esenciales a nivel de Estado y de organizaciones, pues hemos participado en campañas de vasectomía en las cuales hemos atendido una gran cantidad de hombres que se han captado a través de las redes sociales. A significant number of men have been encouraged through social networks to carry out a vasectomy. Atención ginecológica, como ustedes pueden ver a través de Likewise, estas imágenes, emergency gynecological attention has been made available. se brinda la consejería en línea, pero a nivel The territorial online y counsel is hay una provided. que puede estarles There's also dando a team las that can be instrucciones. Hemos tenido la providing oportunidad de actual generación attention. de conocimientos de dos caracterizaciones We've generated two sobre el kinds uso de of los knowledge dispositivos about móviles, the tanto en use Occidente of como en el Oriente. mobile Esto nos ha devices. servido como base This has fundamental served as para a sustentar el foundation trabajo que estamos haciendo. to También una uphold the situación work de that we're salud sexual doing, y reproductiva de and also adolescentes, específicamente en la región occidental.
También algo que nos satisface y es de que a pesar que es algo digital, hemos validado metodologías para jóvenes, como ustedes pueden ver acá. Esta es la red juvenil que tenemos en el Oriente, en el cual desarrollamos un bootcamp de VIH, específicamente en la prevención de la cero discriminación y cero estigma a personas con VIH y la formación propiamente con influencers. Ahora, factores que han influido en el avance, que es un modelo innovador, amigable, adaptable y es personalizado, no es un chatbot, sino que hay profesionales detrás que brindan información de acuerdo a las necesidades que requiere la persona. La identificación de las personas con la estrategia, las personas ya se identifican con ella porque responden a las necesidades de las poblaciones. Existe un alcance territorial y de redes sociales. Todavía, a pesar que está enfocado en el área de salud sexual y reproductiva y aquí en el país es un tema muy, muy complejo abordar estas temáticas. Sin embargo, todavía los marcos normativos vigentes siguen protegiendo y siguen avalando el trabajo que nosotros hacemos en territorio. También, como médicos del mundo, tenemos un buen relacionamiento con instituciones públicas y, bueno, los resultados exitosos que hemos obtenido con los diferentes donantes, ¿verdad? Que ellos, pues, han visto los resultados y han continuado con el financiamiento. Algunos factores que han dificultado la estrategia, bueno, como comentaba, las políticas restrictivas en materia de derechos sexuales y reproductivos y adolescentes que hoy por hoy el país enfrenta, que son muy complejas, pero a pesar de eso, pues hemos buscado las estrategias necesarias para compartir este tipo de metodologías, también porque existe precarización en el acceso de servicios de salud que consecuentemente producen demandas insatisfechas, como el caso que les mencionaba al inicio, que de pronto pueden ser adolescentes que solicitan un método anticonceptivo, pero en los establecimientos de salud a nivel público no tienen, por ejemplo, ese método que ha solicitado la adolescente o incluso puede ser de que el personal de salud todavía sienta alguna parte de restricción o cree barreras en la provisión de este método. Por supuesto, esto va a generar demandas insatisfechas en las poblaciones y se tiene que ver algunas alternativas para provisionar el método. Y también, vea, como mencionaba, el poco interés y la sensibilización en el trabajo con adolescentes y en materia de salud sexual y reproductiva a nivel público. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, sostenibilidad de políticas públicas que sean favorables para que este tipo de estrategia no solo se quede en proyectos, sino que sea algo sostenible, que continuar con el financiamiento para obtener mayor alcance territorial y digital. Algo que también necesitamos hacer como equipo técnico y es sistematizar y documentar toda la estrategia. Es algo que nos hace falta, pero estamos en camino de poder hacerlo. Y bueno, también especialistas en comunicaciones, porque hoy por hoy la estrategia, a pesar que es digital, ha sido sostenida por equipos de salud y nos hemos tenido que especializar en el área digital, que es un rubro pues que personalmente ha sido interesante, me ha gustado, pero sin embargo es necesario también tener especialistas para que puedan potenciar y que así darle un siguiente nivel a esta estrategia. Bueno, este es el lema que tenemos en la estrategia, se vale preguntar y ahí aparecen nuestras redes sociales para que pues puedan ver el contenido que nosotros estamos publicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Además, creo que se nota mucho que estás muy implicado porque cuando alguien lo explica con el corazón puesto en la palabra, ¿no? Yo me he quedado con muchas cosas y creo que él además lo ha explicado muy bien. Óscar y yo estuvimos hablando hace unos días y dijimos cómo lo planteamos la presentación y yo creo creo que la presentación es muy, 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 muy detallada y muy exhaustiva. A mí lo que me gusta mucho es que se aúna el uso de la digitalización, las redes sociales que tú las llamas como amigables, como espacios seguros, ¿verdad? Que es verdad que nos cuesta a veces ver esa parte amigable y espacios seguros de las redes sociales y cómo lo has llevado a ese terreno. Me ha gustado mucho cómo se aúna eso con una población que es muy vulnerable, muy sensible a ese nivel en muchas ocasiones cuando hablamos de redes sociales, ¿no? Como es la infancia y la adolescencia. Bueno, la consejería virtual me parece maravillosa y luego a través, pues eso, de mensajería, de llamadas, videollamadas cómo ha evolucionado también de entre nos mujeres. Eh, Luego, claro,
cuando has comentado las dificultades que hay a nivel de pues, un contexto político, un contexto de políticas públicas y de normativa pues, restrictiva y que os genera pues, ese nivel muchas barreras, ¿no? Y bueno, creo que también me ha gustado mucho que la iniciativa salga de un problema pues a nivel, pues como es el embarazo en adolescentes, ¿no? Cómo también se ha ampliado a una atención más multidisciplinar, ¿no? La posibilidad tan multidisciplinar, porque así pues permite una atención mucho más rica y mucho más integral. Hay una intervención en el chat, ¿vale? Feli comenta que, vale, esta pregunta es para Yedra, ¿vale? ¿Habéis aprendido en este trabajo colaborativo o qué habéis aprendido en este trabajo colaborativo en el proyecto de desigualdades? Entre, como estaba diciendo Yedra, ¿vale? Donde han participado ONGs, donde han participado la parte académica, otras instituciones. Sí, es verdad que, claro, como hay 20 minutos, hay que explicar un poco qué es el enfoque de desigualdades, da un poquito de tiempo justo y luego la parte de aprendizaje es algo así ordenado y estructurado, pues no lo he hecho. Entonces, por un lado, como comentaba en la presentación, eh, durante el proceso de elaboración de las herramientas se ha ido pensando cómo estructurarlas, pero es cierto que para tener ese segundo borrador ya de herramientas, ya hay que tener una estructura que permita que las 8 herramientas en nuestro caso tengan un mismo hilo conductor, que es lo que os he presentado al principio, de cuál es el propósito y demás, ¿no? La ficha. Entonces, eso sí que ha sido un tema de, vale, al principio es verdad que no, que vamos a ir viendo cómo las estructuramos, pero luego tiene que haber un momento ya de pararse y darle una lógica común, porque si no te pierdes. Luego, por otro lado, que es fundamental tener tiempos de calidad para poder analizar conjuntamente cada una de las herramientas, ¿no? Que hay veces que vamos muy a lo loco y de pronto esos espacios que hemos tenido tan interesantes en donde diferentes personas con diferentes expertise de médicos del mundo podíamos juntarnos y analizar cada una de las herramientas, eso ha sido también muy valioso. También, aunque no es solo de la herramienta, es también del proyecto, el reparto de liderazgos para cada resultado yo creo que ha sido un acierto. Es decir, a la unidad de enfoques transversales se le asigna la elaboración del primer borrador de herramientas, pero luego, por ejemplo, otras unidades han estado, como la de investigación, pues se está liderando todo lo que tiene que ver con el resultado de estudios de caso y proyecto piloto, ¿no? O la de perspectivas en salud, que está con la parte de Delphi, o en gestión del conocimiento, que es que habéis estado organizando todo, más luego las comunidades de propósito. Entonces, creo que repartir liderazgos por resultados, eso ha sido un acierto, a pesar de que el proyecto estaba formulado por una unidad, ¿no? Creo que ha sido muy, muy positivo. También, como comentaba, que no haya mucha bibliografía sobre el tema era un reto, pero también como un aprendizaje, lo hemos visto como una oportunidad, ¿no? De sacar algo bueno con esta mezcla que comentábamos de academia, con la parte de práctica. Entonces yo creo que eso también es un aprendizaje. Por supuesto, el trabajo con una institución como el Instituto de Estudios Sociales Avanzados ha sido muy positivo porque ha permitido suplir algunas debilidades eh, que podemos tener en médicos del mundo en ciertos temas y que esa parte más académica y esos informes en profundidad previos han ayudado también a reforzar esa línea que a lo mejor estamos muy en la práctica, aunque tenemos una parte académica, pero sobre todo estamos en la práctica y eso ha sido todo un acierto, trabajar de la mano con una línea académica. Y luego, la Agencia Española de Cooperación ha estado constantemente en todo el proyecto, ha estado en todas las reuniones, ha querido revisar las herramientas y eso, aunque en un principio nos daba cierto respeto, porque al final es la financiera, pues ha sido algo muy positivo porque todo ese trabajo previo que habían hecho con su herramienta de enfoque de desigualdades y de guía ha servido muy bien para a veces que nos íbamos en ciertos debates
que queríamos hacer algo demasiado academicista. No, aterrizarlo más. Hace falta algo práctico que podamos aplicar en la agencia y las ONGs. Ha sido un apoyo. Y por supuesto, todo el comité técnico, AECID, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y la comunidad de propósito ya amplia, en donde había personas y entidades de diferentes sectores y con diferentes expertices, han sido también, yo creo que algo muy, muy positivo, un aprendizaje bueno de cara a futuros proyectos. Qué bien, qué bien. Gracias, Yedra, por hacernos ese recorrido también de aprendizajes. Mil gracias a las personas que habéis presentado esta mesa tan interesante.